Bueno, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de conocerse a sí mismo. Entonces, ¿qué es ese conocimiento natural de uno mismo? ¿Eso qué es? Yo pienso que sin conocerse a sí mismo no puede uno autoestimarse, ¿no? Porque se quiere lo que se conoce. Lo que no se conoce no se puede querer. Por consiguiente, yo creo que es muy necesario el conocimiento como recurso previo a la estimación de sí mismo. Ahora bien, el conocimiento de la persona por ella misma es difícil, es complejo, es también natural, las dos cosas, no están en abierta contradicción. Por poner un ejemplo, la propia vida va dejando unos residuos en los cuales nos reconocemos. Uno se conoce, por ejemplo, solo con entrar a su habitación. No es que uno haga cuestión de sí. Yo soy ordenado o no. Bueno, pues entro a su habitación y veo si es ordenado. Por eso la propia circunstancia de la vida natural y espontánea nos da mucha información acerca de nosotros mismos, ¿no? La experiencia de la vida es la madre del propio conocimiento muchas veces. Es un conocimiento que no es inrecto, que no es inmediato, que no es de propósito. No es que uno diga, voy a ver cómo soy yo, eso lo veremos después, que también es posible, sino que la trama de la vida, la narración de la propia existencia, el despliegue biográfico de cada día, nos da mucha información. Es decir, cuando nos hacen la pregunta, ¿tú eres ordenado? ¿Qué pensamos? ¿Cómo está mi habitación? ¿Cómo están los cajones de la mesa del despacho? ¿Cómo está la estantería? ¿Cómo está mi ropa? Y uno dice, pues no, la verdad es que no soy muy ordenado. Y gracias a entrar en la trama, en la narrativa de nuestra propia vida, inferimos, con bastante acierto, si tenemos un valor o no, el del orden, por ejemplo. Ese es un conocimiento natural de sí mismo. No es un conocimiento de ir pues a una universidad, que en un laboratorio te ayuden a enseñarte a conocer, no, ya se ve que no, es espontáneo. Experiencia de la vida que queda acrisolada y que de alguna manera otra vez se reincorpora a la propia vida para tratar de cambiarla, es aprender de la propia experiencia. Eso es absolutamente natural en la persona humana. Cabría otro procedimiento más inrecto, ¿no? Más derechamente, más de forma inmediata, que es cuando uno hace cuestión de sí. Es decir, yo no sé quién soy, quiero saber quién soy. Ahora me voy a sentar, voy a prescindir de todo lo demás y voy a pensar quién soy. Eso es válido, incluso yo creo que es necesario, una reflexión del propio sujeto acerca de quién es. Pero no hay que olvidar que desde el punto de vista de la teoría del conocimiento es un poco comprometido, porque es el sujeto que se toma a sí mismo como objeto. Por tanto, sujeto y objeto son la misma persona. Sujeto cognoscente y objeto conocido se identifican. Y por tanto no hay ese distanciamiento, esa neutralidad de cuando conocemos a otra persona, o conocemos un libro, o conocemos cómo funciona un artefacto. Sino que como el sujeto se quiere a sí mismo, y a veces excesivamente, su aproximación al objeto que quiere conocer no es imparcial, no es fría, no es distante, sino que es apasionado. Y por eso el conocimiento mediante la introspección, que ha sido muy valioso y que hoy está desacreditado en el ámbito de la psicología, porque todo es conducta, fachada, periferia del ser, no es la intimidad. Y sin embargo todos los buenos novelistas, los buenos ensayistas,
casi toda la fenomenología que nos produce mucho enriquecimiento personal está hecho sobre la introspección. Entonces la introspección de suyo es buena para conocerse. Cuando uno hace la pregunta ¿quién soy yo? Y uno toma un papel y un lápiz y se atreve a escribir cosas acerca de uno mismo, pues naturalmente está funcionando la introspección, es decir, a nivel vivencial, pero tiene su grado de complejidad, ¿no? Creo que es bueno, en el fondo es una jornada de reflexión que hacemos en solitario acerca de nosotros mismos, y esto es bueno. Eso, por ejemplo, también es natural. Personas que son montañeros, por ejemplo, senderistas, que les gusta el paisaje, y que es un encuentro con la naturaleza, pero es un encuentro de ellos mismos con la naturaleza, para preguntarse quién soy. Y de hecho se hacen preguntas, muchas preguntas. No es que vayan a la montaña a hacerse preguntas de quién soy, pero aunque ese no es parte de su diseño, en parte sí es la atracción, ¿no? Es decir, ante la contemplación de la belleza, uno se pregunta qué relación, cómo se articula su persona con la belleza. Y por ahí un conocimiento espléndido muchas veces. Pero la introspección para el conocimiento personal tiene sesgos y tiene errores y tiene riesgos. Tenemos el sesgo de, por querernos demasiado a nosotros mismos, focalizar la atención solo en lo positivo y hacer armonía de lo negativo. Esto es muy normal, pero eso desfigura el propio conocimiento. O tenemos el error contrario, que es lo que suele pasar en las personas depresivas, ¿no? Que su atención está muy ágil y se mueve muy bien en la temática negativa de nuestra vida, pero la positiva no atiende a ella y por tanto no la percibe, y entonces forma una autoimagen completamente errónea, ¿no? Y la excesiva introspección, el riesgo mayor es el propio narcisismo, ¿no? Porque cuando uno observa, se asoma a su interior, a su corazón, y ve cosas que no van y que no le gustan, etcétera, y quiere cambiarlas, es muy fácil que de ahí surjan como estrategias, modos de ser, modos de comportarse para cambiar, pero cambiar cara a la galería, no cara a la intimidad. Por tanto, se mira la intimidad para acomodar la intimidad al contexto social, y eso no es un buen cambio, o al menos con ese solo criterio en absoluto puede ser un buen cambio. ¿Por qué? Porque es como juzgarse a sí mismo desde sí mismo, que ya es difícil, de acuerdo con unos criterios que son extrínsecos a la persona, para caer bien, para caer mejor, para tener más éxito. Y entonces al final uno se hace a sí mismo a través de ese cambio en función de lo que no es, en función del dictado de lo que es ajeno a uno. Por eso ahí puede haber el riesgo de una contrahechura, ¿no? Una ruptura del propio yo que se amolda a los valores, entre comillas, que hay en el contexto social. Por tanto, uno en el fondo adquiere el formato de lo que está de moda y lo que es un bien consumible. Eso respecto a la propia persona, eso es muy duro, ¿no? Por eso insistía antes, ¿no?, en la otra clase, en lo importante que son los valores, gracias a cuyo descubrimiento nos estimamos, siendo reales en nosotros mismos. Porque nuestro juicio acerca de nosotros mismos no es intercambiable por el juicio, por la opinión de la sociedad acerca de nosotros. Y cuando sometemos nuestros propios valores a lo que la sociedad estimula en ese estima en ese momento que es valioso, en el fondo hay una contrahechura, hay un doblegamiento del propio yo para aparecer según las circunstancias exigen, y eso a veces plantea crisis de identidad y problemas mucho más complejos. Sí, porque podemos decir que básicamente hay un yo que nosotros creemos que somos, otro que creen los demás que somos, y luego uno que somos de verdad. Sí. Entonces, ¿cuál de los tres es el bueno? Pues yo creo que los tres no se pueden desunir ni desarticular. El hecho de que uno se reconozca como un yo personal inmediatamente nos lleva a otra instancia, que es qué ideal del propio yo tenemos. Todos tenemos ideales acerca de nosotros mismos, o dicho de otra manera, todos apuntamos
a cómo quisiéramos ser pasados unos años, o que quisiéramos alcanzar, no de cosas externas a nuestra persona, de cosas ajenas a ella, sino de rasgos, características, valores personales. Eso es el ideal del propio yo. Ese ideal del propio yo tampoco acontece en el vacío, no, sino que el ideal del propio yo se forma también en la trama natural de la existencia humana. Pues a lo mejor hemos conocido un profesor que es un hombre inteligentísimo y amabilísimo, y entonces queremos ser tan inteligente y tan amable como él.